20 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Gracias. Ahora tengo operador, así que puedo empezar a hacer la entrevista desde acá nomás, desde el estudio. Tenemos en los estudios de Diamante FM a quien es la profesora de danzas folclóricas, Adriana Ceballos, de la escuela Haciendo Patria. ¿No? ¿No es verdad? Haciendo Patria, Escuela Haciendo Patria. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de las distintas expresiones que ellos están dando en dicha escuela. Y empezó hace poquito las clases de Malambo. Pero bueno, para hablar de esto y contarles en unos minutos las novedades y cómo ha comenzado este 2025, este ciclo lectivo de la Escuela Haciendo Patria, vamos a presentarla a ella. ¿Cómo andás, Adriana? Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Y bueno, acá estamos. Andamos medio aprovechando a las apuradas, pero bueno, cumpliendo. Bueno, sí, la idea era por ahí poder contar, ¿no? Aprovechar ahí, nosotros tenemos, saluda todos los días, saludamos con el spot de la Escuela Haciendo Patria, pero por ahí es mejor que vos nos puedas comentar y nos puedas compartir qué es lo que estés haciendo, cosa de que la gente que esté escuchando a esta hora o que verá posteriormente el video sepa qué es lo que se hace ahí. ¿Por qué se dice Escuela Haciendo Patria y no Ballet Haciendo Patria? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que en la escuela los chicos llegan a aprender danza, malambo, bueno, todas las actividades que desarrollamos, y se empieza un trabajo como sería en una escuela, desde aprender las letras para después formar palabras. Y acá pasa lo mismo con el cuerpo, con el movimiento. Los chicos primeros empiezan a conocer su cuerpo a través de distintas actividades donde se hacen distintos tipos de movimientos, y a eso le sumamos el trabajo corporal, de expresión corporal, de gestualización y todo lo demás, para después llegar a la danza. Una vez que empezamos con las danzas, obviamente los primeros pasos que se van dando a través de movimientos, en algunos casos, movimiento por movimiento, tanto sea el paso básico, que corresponde a la mayoría de las danzas, o sea un paso particular, como puede ser un paso de samba. Y en el caso del malambo también se empieza aprendiendo cómo se mueve, o sea, qué movimientos aparecen en una mudanza, que son la planta, la media planta, la punta, la quebrada, la volea. Entonces, todo eso con ese trabajo previo se empieza a hacer para después llegar a un producto que puede ser finalmente un malambo competitivo, si nos vamos desde lo básico a lo más profundo. Pero sí, es el paso a paso a la toma de la pollera, todo tiene su secreto, ¿no? Secreto, y bueno, y de esa manera lo hacemos sistemáticamente y progresivamente, desde lo básico hasta lo más más avanzado. No hay distintos niveles. Así. ¿Cuántos son los niveles? ¿3 o cuántos? Y bueno, no hay, o sea, si le llamamos niveles, bueno, nosotros hicimos, por ejemplo, en malambo, como para darle un tinte de nivel, pero bueno, los chicos ellos se van superando paulatinamente. Ya tomamos desde un nivel inicial o preparatorio hasta un nivel intermedio y llegando a un nivel competitivo, si fuese, por ejemplo, malambo. Lo mismo pasa con danza, o sea, nosotros, yo particularmente, obviamente empiezo con los pasos básicos. Los chicos primero tienen que aprender a bailar las danzas tradicionales, a conocer sus raíces, de dónde viene, por qué este movimiento. Ayer, por ejemplo, estuvimos viendo bailecito, entonces buscarle realmente, o sea, nos bailamos bailecito por bailar, o por qué se baila así, por qué en esta posición, por qué el pañuelo así, porque nosotros tenemos nuestro país dividido. Si lo dividimos en regiones folclóricas, cada región de nuestro país tiene sus costumbres, su idiosincrasia, su paisaje, su modismo. Entonces, ¿en cuántas nos podemos dividir a las regiones? No sé si tenés ahí. Bueno, tenemos la región centro, que le llamamos normalmente, bueno, que abarca la provincia de Córdoba y las limítrofes, parte de Santa Fe, bueno, Entre Ríos no tanto, sería sí desde lo económico. Actualmente se puede tomar como conceptualmente del folclore. Porque claro, Entre Ríos ya es litoral, supongo. Claro, Entre Ríos ya pertenece a la región litoral. Y Santa Fe, parte de Santa Fe también. También, o sea, Santa Fe como que toca 3 regiones, entonces tiene un poco de cada uno. Por Entonces eso tenemos es que región centro, Córdoba y parte de Santa Fe. Claro,
tenés norte de Buenos Aires, que también toca, o sea, tiene que ver un poco con las danzas, cómo se fueron moviendo a lo largo del país, ¿no? Hay danzas que sí y danzas que son regionales. Esto tiene que ver con el folclore histórico. Pues tenemos un folclore vivo, que sería hoy, por ejemplo, el chamamé o la chacarera, y en su defecto la samba, ¿sí? Como las 3 danzas más populares y más bailadas en todo el país. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que sean las más populares? Por ejemplo, otro día estaba viendo un video que promocionaba un evento, no sé si has visto eso que te aparecen en Facebook, que decía, Sí. vamos a tener grupos de cumbia santafesina, decía folclore, Ujú. decía otro género y después decía el chamamé, que para mí el chamamé Sí, está dentro es parte del del folclore, Claro, obviamente. pero viste Sí. como que si lo realza más digo chamamé, como puede decir la chacarera también, o la samba, me habías dicho que son las 3 más populares. Sí, ¿Por a qué no lo se vemos debe? mucho acá, pero sí. ¿A qué se debe eso? Y yo no, digo que a lo largo de las generaciones, ya desde la década fines del 50 y ya 60, fueron también los grandes pilares de nuestro folclore, los que hicieron de alguna manera que esto trascienda hasta nuestros días. Porque la mayoría de las danzas eran presentadas en los circos criollos. Entonces ahí nacen la mayoría y desde ahí justamente las más vivas o las más atractivas fueron las que continuaron su rumbo. Hay otras que se fueron perdiendo en el camino, pero que hoy, por suerte, hay grupos, hay cantantes que han rescatado esas danzas tradicionales y las vemos también bailadas. Bueno, algunos sí lo hacen tradicionalmente, como puede ser Adrián Magic, entre los más conocidos. ¿De la contemporánea? Claro, sí, ya es un hombre que viene desde hace muchos años trabajando. Circo criollo me suena Vacareza. Los hermanos Podestá, pero eso fue... Mucho antes, ¿no? Sí, ahí es donde se inician la mayoría de las danzas. O sea, se presentaban, que entre esos estaba también nuestro fundador del instituto, Juan de los Santos Amores. O sea, de esa manera empezaron a incursionar y un poquito más, unos años después, los hermanos Ábalos, ¿sí? De hecho, en Cosquín se han presentado números donde se muestra un poquito cómo había sido, ¿no? Cómo fue evolucionando la danza y el malambo. Claro, entonces nosotros volvamos con esto como para contar. Por dar algunos nombres, porque sí, si no, bien, si no nos vamos a ir muy lejos, pero escuchá, Sí. entonces tenemos región centro, Sí. que era Córdoba, no sé si Mendoza me dijiste, no, me dijiste Córdoba, Mendoza, eso es San Luis, San Juan, parte de La Rioja, Córdoba también, porque tienen danzas muy populares. No, sería el oeste de Córdoba. Ajá, el oeste de Córdoba. A ver. Sí, estamos viendo el mapa. A esta altura ya estoy más media mañana que andamos mucho. Ahí tenemos la región cuyana, ¿sí? Básicamente los ritmos que más se conocen: cueca cuyana, gato cuyano y tonada. Hay otras danzas, sí, que ya te digo, pertenecen a ese folclore histórico, pero que algunos artistas las han reproducido, ¿sí? Con instrumentos modernos, como es el caso de la calandria, por ejemplo. Es una danza regional. Que hay intérpretes que hacen esa danza. Claro, más que nada en esa zona, que hoy en día nosotros la llamamos parte de Mendoza, La Rioja, San Juan, pero claro, porque fue que de la noche a la mañana no, pero fue toda cómo se fue armando el país, que ahí le empezamos a poner nombres a las provincias, pero en realidad ellos eran una sola zona. Una sola zona. Y acá lo mismo se lo puede definir también, se lo puede definir la danza dividida en regiones folclóricas. El NOA tiene sus danzas específicas que bajaron desde el Perú, porque hubo 2 grandes corrientes que influyeron en lo que hoy son las danzas, que se fueron, obviamente, fusionando con los ritmos criollos con los que venían o desde Europa o desde el norte. O sea, desde Bolivia. Claro. Y entonces en Bolivia dio lugar al carnavalito, el huayno. Hoy está muy muy popular, se ha hecho también el tinku, la saya. Todo eso viene, claro, desde Bolivia. Viene desde el imperio incaico, digamos, fue bajando. Ajá. Y hoy tenemos un tinku que, si lo llevamos a un festival de identidad folclore,
empieza a sonar un tinku en un grupo hoy medio modernizado, entonces la gente cree que es un cuarteto, por ejemplo. Y no, es un tinku que está sonando, pero claro, con batería, con todos esos instrumentos no que antes no se convencionales. usaba, antes la percusión que era, usaban ahí el bombo nada más o algo más. Instrumentos de viento como, o sea, todo autóctono, todo Claro, hecho claro. Todo con luthier huesos, sería, ¿no? con huesos de animales, ¿sí? Con por ejemplo, las tripas de los animales secos y tensados y trabajados por pueblos originarios, dieron lugar con el tatú, con la caparazón de tatú, el charango, por ejemplo, ¿sí? Y ahí tenés la caja, el bombo legüero, la zampoña, osicu. Claro, el cajón peruano que lo conocemos ahora también. Eso El como que cajón también peruano, claro, más, sí, eso ya es como que una transformación de sí, todavía es más algo moderno. Ajá, claro. Más moderno todavía que... Sí, claro, sí. Ujú. O sea, pero si vamos a lo tradicional, o sea, el sicu zampoña, la quena, el pinguyo, la tarcanata, bombo, caja, etcétera. Bueno, y después el litoral, ¿qué comprende? Tenemos Entre Ríos, Corrientes, Entre Misiones, Misiones. parte del Chaco, Formosa, entonces ahí tenemos los... Formosa también pertenece acá a lo que sería... Sí, tenemos el Chaco, o sea, en el caso del Chaco salteño, que también linda con el norte, y parte de Formosa, porque tenemos, o sea, digamos que no está tanto delimitado geográficamente, pero sí desde ya te digo, desde lo cultural, por ahí han trascendido también, o sea, de pronto el chamamé se baila, o sea, atraviesa todas las regiones, igual claro. que, ¿me entendés? Y lo que es la eso zona lo que tiene. de la Patagonia, ponele, porque viste que antes no estaba, que capaz tan poblado, tan hasta el sur, pero más o menos cuáles eran las provincias patagónicas. Y las patagónicas, lo que pasa es que, bueno, todo tiene que ver, acá ya no quiero tocar mucho la parte de historia de nuestro país, pero bueno, convengamos que los ritmos propios de los pueblos originarios no son ritmos que se hacían esa especie de danzas, más que nada eran rituales, como el guillatún, el loncomeo, o sea, no son danzas muy populares. Sí hay gente que los canta, pero no son danzas, o sea, no son danzas bailables, no son ritmos bailables. Pero sí por ahí se toma el norte de la Patagonia, sur de Buenos Aires, Córdoba, sí como la zona de irradiación de danzas como la huella, pero también hay documentos que se bailan en lo que hoy es el litoral. Nuestra huella como una de las danzas más antiguas de nuestro país. Cómo se tocan, ¿no? Una con otra, pero en realidad, claro, para mí la Patagonia tiene que tener una riqueza cultural también que sí, no que lo tenemos tiene, que olvidar. como tiene, o sea, por ejemplo, hay un ritmo muy lindo que se llama Cani, que lo hicieron muy populares ¿cómo se llaman? Cantantes conocidos. Rubén Patagonia es uno de los Rubén Patagonia, ¿no? Otro señor que falleció hace unos años, siempre acompañaba a la delegación a la borde de Malambo, Jiménez Agüero, también tiene temas muy lindos. Claro, lo que sería la zona, no sé, Chubut, Santa Cruz, un poquito más abajo, capaz que, bueno, Río Grande, Tierra del Fuego, no sé si tendrá su música folclórica, pero porque viste que eso se fue después. Claro, no, se fueron arraigando nuestras danzas, porque hubo danzas que atravesaron todas las regiones, como el caso del gato, parte de la huella. Hoy por hoy el chamameo, la chacarera o la samba, o sea, vamos al sur y sí, mucha gente baila en esos ritmos. Yo tuve una vez la ocasión de estar de jurado y también se baila el chamamé. Obviamente que el estilo nada que ver como se baila acá. O sea, yo lo vi bailar en conjunto, que no es una danza de conjunto, sino una danza de pareja. Las chicas y los varones con bombachas de campo. Y los dos tenían camisas y chalecos y boinas, ¿sí? En cambio en nuestro litoral se baila de pollera, batón, ¿sí? Vestido, o sea, totalmente distinto, pero porque bueno, ellos lo fueron seguramente a raíz de ciertas corrientes de la danza o ciertos profesores o escuelas que fueron marcando eso. O sea, por ejemplo, yo hablaba, yo lo conozco a fulano de tal, de Paraná, sí, bueno, tiene su estilo. Cuando voy yo tenía otro estilo de baile. Eso también tiene que ver mucho con la escuela, ¿no? Particular de cada
de cada bailarín. Bueno, a mí me interesa muchísimo, ¿no? Poder brindar un espacio y hablar unos minutos y podemos tomar el tiempo de por ahí dividir las regiones, contar algunos estilos, seguramente sería que esté bueno. escuchando. A mí me parece interesante también poder sembrar. Bueno, volvamos a la Ahí está escuela. una tarea para mis alumnos que Sí. están haciendo el profesorado. Es que está Ahí está. bueno, me parece interesante. A mí, la verdad, esta cosa que, bueno, a mí por lo menos me apasiona. Después estaba pensando en lo que vos contabas también, así como nosotros nos apropiamos, por ahí decimos, bueno, esto que ya quedó y lo seguimos haciendo, que son ritmos que venían de Bolivia, ponele, que bajaban y nosotros Claro. decimos, bueno, obviamente también son de ellos. Lo mismo puede suceder con el Río de la Plata, con bueno, con las milongas, Con la ponele, milonga, el tango, claro. los uruguayas con las entrerrianas, ¿viste? Sí, Y lo mismo puede suceder en el sur, Claro. que quizás fue más apropiado, más que nada por todo lo que tiene que ver con mapuche que fueron más para Chile, claro. y quizás fueron para allá esas músicas y los tomaron ellos como propio, lo que hoy es Chile. O danzas que vinieron, que por ejemplo nuestro propio general San Martín trajo desde Chile o desde Perú. O sea, la samba, sus raíces están en la marinera peruana. ¿Sí? Entonces, si vos te pones a ver, googlear el campeonato nacional de marinera, y te vas a dar cuenta que sí, que tiene raíces. Sí, marinera es pura y exclusivamente peruana, ¿no es Sí, cierto? sí. Porque, Sí. claro, yo hace poco recibí un amigo peruano y me mostró unos videos de cómo bailaban las marinas. Me dijo, buscá la marina. Yo dije, ¿cuál es el de ustedes? Pues yo le mostré la chamarrita. Yo dije, Claro, bueno, a la ver danza ustedes. nacional del Perú. Y entonces que hay bueno, había también un festival muy grande que hacían danza marinera. Ujú. Y había un nombre que me llamaba la atención, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, que eso quedó más Son para distintos. Perú. que Claro, para- sí hay otros ritmos. Algunos conozco, no mucho, pero sí hemos tomado Bueno, algunos volvamos cursos. acá y a la escuela. ¿Qué días se dan no sé si talleres, las clases? Las clases, Ujú. sí, tenemos martes y jueves las clases, o sea, normales de danza. Obviamente que también hacemos malambo. A partir de esta semana, bueno, también iniciamos la escuela de malambo con Ujú. Fabricio, mi hermano. Ujú. O sea, entre los dos vamos a trabajar los distintos niveles. Hay chicos que ya están preparándose en forma individual. Otros que estamos empezando a hacer un trabajito para hacer los malambos combinados de mujeres, de varones y mixtos. A los chicos les encanta. Tengo una niña de 6 años que dice, yo quiero hacer malambo. Bueno, entonces, pero también tenés que bailar. Y ayer estuvo, bueno, teníamos que hacer una danza con los más grandes que hacen examen. Entonces, bueno, le digo, vos vas a hacer esto. Y se puso. Es impresionante cómo les gusta, cómo lo disfrutan. Eso es lo importante que yo siempre les digo a los papás. Y que estoy feliz de tener este grupo hermoso que tengo, este ramillete de bailarines, porque realmente lo sienten, van porque les gusta, no porque al papá o la mamá les guste, no, les gusta realmente y lo disfrutan muchísimo. Y bueno, tenemos la escuela de malambo, la de tango, que este sábado continuamos con las clases con el profesor José Espinosa, que también es bailarín del grupo, así que bueno, él hace su aporte y lo hace. Él es muy, muy buen profesor, tiene una muy buena didáctica, aprendés en una clase o en 2 clases a bailar un tango completo, así que, pero bien, no es que, bueno, hacemos el 8 y ya está, no, o sea, tiene todo su técnica y que hay que saberla, no es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Y bueno, y tenemos las clases también semanales con la profesora María Emilia Campos, que hace todo el trabajo, digamos, de preparación del cuerpo, porque sobre todo aquellos chicos que quieren ya dedicarse a lo que es la danza o el malambo en competencia, necesitan esa parte como para poder trabajar lo que es equilibrio, los giros, la posición de las manos, en fin. Y bueno, y trabajar el cuerpo porque ayuda muchísimo, incluso para uno, hasta mamás van y hacen las clases porque Bueno, entonces tenemos es muy bueno. martes, jueves y sábados mencionaste. Tal cual. Sí, y esto sí. es en el Club 9 de Julio. Club 9 de Julio estoy yo con los chicos, Ajá. con mis clases y tango. Y en el salón de la señora María Emilia, porque los chicos trabajan con barra, con espejo y demás,
ellos los miércoles, se me olvidé aclarar, la clase de técnica y expresión corporal es los miércoles. Eso, vamos con las direcciones. El Club 9 de Julio, ¿dónde está ubicado? En calle Dazo, entre Ramírez y 3 de febrero. ¿Y el otro? El otro salón es en calle 27, lo pagué, 27 de febrero al... ¿Y más o menos qué otra calle? Creo que era 3... Al 300. Ay, no me acuerdo la altura, pero es entre Mitre y Alberdi. Bien, ahí así está. es. Bueno, frente a la verdulería, por ahí una verdulería, creo, ahí por ahí. Ahí hicimos la publicidad. Por ahí. Bueno. No sé el nombre, pero más o menos por ahí. Dale. Bueno, Adriana, hablamos un poquito de todo. Me gustó que podamos, qué sé yo, tocar temas así que vienen a lo cultural, a lo que tienen que ver con nuestras raíces, con nuestro folclore, con los distintos estilos. Así que te agradezco que hayas venido. La última que te hago, y ya después te dejo si querés mencionar algo a la audiencia. Vos mencionabas hoy esto de que cómo bailaban el chamamé en el sur, ¿no? Que eran tenía otra vestimenta. Ahora, eso no tiene que ver con esto que se hace estilizado y cómo se lo va, entre comillas, ayornando. ¿Y qué pensás de esa mutación que van sufriendo? De esa mutación. Bueno, yo hablo desde que yo empecé a bailar. Obviamente, yo comienzo a los 15 años con Tito Rodríguez, que dependía del Instituto Santafesino de Danza, cuyo director era Alcides Ubifrán. Obviamente que yo bailé de manera tradicional hasta durante 10 años aproximadamente. O sea, yo ni siquiera sabíamos que existía el estilizado. Sí sabíamos del chúcaro y de su trayectoria y demás, porque bueno, estaba dentro de la currícula, siempre estuvo. Entonces teníamos que tener conocimiento. Pero de ahí tampoco teníamos cable ni internet para ver cómo eran los cuadros y demás. Lo que sabíamos, lo sabíamos porque mirábamos de vez en cuando en el Canal 7 o en un festival. Y en Argentinísima Satelital. Bueno, no existía. ¿No estaba todavía? No. Bueno. No existía, cuando éramos chicos, no. No, pensé que era... Acá teníamos Canal 13, o sea, era todo canal de aire. Claro. No lo buscaban por YouTube, nada. Nada de eso. Entonces, esto también de las redes tuvo mucho que ver, ¿no? Y se empezó a conocer. Bueno. Pero yo, por ejemplo, que venía ya desde hacía varios años a Cosquín, y se venía trabajando la parte de estilización folclórica. Yo cuando abro la academia, ya finalizando yo mis tareas en la Academia de Danza Nativa de Telurrutia, ya hacíamos algo de tradicional, de estilizado, con raíz, lo que yo le llamo con raíz folclórica. Porque hoy vemos cosas que se han desvirtuado, para mí entender. Claro, o sea, una cosa es una adaptación, que tampoco, no sé. No, son como arreglos, detallecitos que vos le haces, bueno, este giro así, pero no terminar siendo una acrobacia, ¿sí? O yo entiendo, sí, por ahí es la manera de atraer, pero si vos te pones a ver un cuadro y tomás realmente conciencia de lo que estás mirando, entonces, bueno, fíjate en los pasos, los gestos, los movimientos, o sea, cómo mucha gente ha trabajado sobre eso y llevó la estilización folclórica, digamos, tuvo un techo, pero no todos estamos en condiciones de llegar a ese techo, o sea, porque ese trabajo requiere de una preparación estricta y que no lleva meses, lleva años para llegar a ese nivel. Entonces lo vemos en Cosquín. Yo cuando el año pasado gana el conjunto folclórico que ganó, obviamente fue muy emocionante para uno que los conoce, porque digo, eso es lo que vale. O sea, estás bailando una huella y la ropa tradicional, los movimientos, por más que se desplazaban, eran netamente folclóricos. Entonces, estamos hablando de distintas formas. Algunos lo conocen como proyección. No, yo al enseñar una calandria o enseñar un bailecito estoy proyectando. Si yo voy con la chamarrita, como voy a ir la semana que viene a dar una cátedra en la falda, también estoy haciendo una proyección, ¿sí? Esto se llama estilización folclórica, que un poco el que inició todo esto fue justamente el chúcaro. ¿Eso en qué año, en qué década se empezó a hablar de la ¿cómo es? Estilización. Sí, y bueno, yo lo tenía en la currícula y estudié ya en la década del 80, lo estudiaba, pero
digamos que tomó fuerza en la década del 90, empezó a iniciarse. Bueno, ahí empezó. Ahí empezó. En el año 98 se desdobla el rubro, que en un inicio en Precosquín había sido pareja de samba, cuando competía Tito Rodríguez. Después pasó a ser pareja de baile, entonces vos llevabas danzas tradicionales a competir. Y como ya venía esto creciendo, lo de la estilización, y la gente, y Cosquín buscaba un producto también, obviamente, y la gente que le gustaba, se desdobla. Y fueron cosas interesantes, muy lindas, que hasta el día de hoy uno las recuerda, ¿no? ¿Qué es lo que hace que vos digas, bueno, pero después ya se desvirtúa la estilización? ¿Qué es lo que hace que se...? Y que ves un cuadro donde es de litoral y no ves tenés, no sé, se toman ciertos intérpretes que son muy lindos, pero tienen demasiados arreglos musicales. Yo te digo, hablo porque de música no manejo mucho esas cuestiones, pero sí sé discernir entre lo que es tradicional, lo que es estilizado con raíz, y lo que es totalmente volado, como son algunos temas del Chango Pasiuk. El Chango Pasiuk. Por ejemplo, hemos bailado el toro del Chango Pasiuk, que tiene una fuerza es mucho más fuerte obviamente, que un tradicional del Tarragorros. Pero se ven grupos que te hacen un cuadro que representan, no sé, la recolección de la yerba mate, por decir. Bueno, ¿qué vas a ver ahí? Chamamé, yotis, ¿me entendés? Y ves un chamamé y en ningún momento ves, quizás sí se toman, pero no ves un paso de chamamé. O sea, corren, saltan, vuelan, se arrastran. Sí, que capaz que ni siquiera saben lo que están interpretando, Claro, porque yo creo que pasa. Para hacer, vos tenés que conocer la raíz, conocer lo tradicional, conocer la raíz, y después podés empezar a hacer arreglos. Pero arreglos es justamente cuando vos haces un arreglo, tenés que trabajar sobre la base. Claro, y tenés que tener los conceptos. O sea, yo, por ejemplo, hago theater jazz. Entonces, vos ves movimientos en los ballets de jazz. Pero si vos no estás trabajando eso como profesor y que tus alumnos también lo hagan, y no sirve, ¿entendés? Lo mismo pasa con el contemporáneo. Hoy lo que se ve, que es lo que ha hecho que un poco se desvirtuara, fue el contemporáneo, el incorporado. Entonces, el estado físico que tenés que tener, las rodillas que tenés, ¿me entendés? O sea, al que le gusta, y bueno, va a buscar esa... Y que, por ejemplo, las parejas ya no siempre sean hombre y mujer, sino que veas pareja de dos hombres, dos mujeres. Hoy mismo mencionabas que malambo es algo que yo siempre lo he visto tradicionalmente para el hombre. El hombre. Por más machista que parezca, pero esto fue así. Y porque y entonces, ¿qué ahora lo hagan mujeres? Hay documentación, de que se hacían en las pulperías, como la payada, se hacían los contrapuntos de malambo. Es que hubo malambos que no recuerdo el autor, pero sí que duró 70 horas. O sea, uno tiraba mudanza y el otro, digamos, como esa demostración de machismo. Pero bueno, hoy por hoy estamos en otro... son otros los tiempos, sabemos que la humanidad va evolucionando, y bueno, todo esto también influye en nuestra danza. Y normalmente son más mujeres que hombres en las academias. Pero... Porque, uno cuando ensaya, y sí, ensayás con una compañera, ¿entendés? Entonces, ¿por qué no que todos tengan esa posibilidad? Yo lo veo por ese lado, quizás no tanto por la parte de sexualidad además, sino porque todos tengan la posibilidad de mostrar y de disfrutar de eso, ¿no? Sin necesidad de reconocerse como pareja. O sea, podemos ser compañeras toda la vida no quiere decir que haya una relación ni nada por el estilo, sino que simplemente se disfruta las dos personas, sean dos mujeres, dos hombres o mixto, bueno, como le quieras llamar, yo no lo encasillo por ese lado. Bien. ¿Sí? Adriana Ceballo, quien es profesora de danza folclórica, sí es la directora de la escuela Haciendo Patria aquí en Diamante. ¿Algo más que nos quieras decir? No, simplemente que la escuela siempre tiene su inscripción permanente abierta. Pueden ir en cualquier momento del año. Obviamente que si ya tienen conocimientos es mucho más fácil, pero estamos justamente para enseñar en cualquiera de los 4 aspectos que tenemos dentro de la academia.
Bien, ¿querés dejar tu teléfono por si quieren? Yo igual en la descripción del video, después también, si no lo Ujú. buscan el video, voy a poner toda la información, pero si querés recordar algo de la información de contacto, también lo puedes hacer. Bueno, el teléfono es 3434-698-495 Bien. para comunicarse. Muchísimas gracias por No, venir. gracias a ustedes, como siempre. Gracias, vamos a seguir un poquito de música, algunos saludos comerciales y ya venimos para despedirnos del programa. Gracias.